Pues muy buenos días, gracias por estar nuevamente aquí con nosotros y hoy hablo en plural porque hoy tengo una gran invitada. Y hoy vamos a hablar de un tema que creo que resulta en estos días o quizá en toda la vida un tema apasionante y es ¿qué hay detrás del éxito? ¿Qué hay detrás de ese sueño que perseguimos, de ese sueño por el que luchamos? Porque a veces cuando hablamos de éxito, pareciera que siempre son fuerzas muy propositivas las que nos llevan a ese lugar. Y parece que es el esfuerzo de levantarnos todos los días, de tener un objetivo en mente o de tener un fin y de luchar por ese objetivo. Pero, bueno, no necesariamente a veces las fuerzas que nos llevan a conseguir eso que pensamos son tan propositivas o tan positivas como pudiéramos pensar. Y bueno, me escucharon decir que aquí estamos, porque hoy no estoy solo, hoy tengo una gran invitada. Hoy va a estar con nosotros María Castañeda. Y María Castañeda es consejera emocional y empresarial. Y es autora de un excelente libro que más adelante les podremos platicar un poco más, que se llama ¿Piensas en el suicidio? Tu vida es invaluable. María, quisiera darte las gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, igualmente Miguel. Gracias por la invitación. Y bueno, pues vamos a empezar a platicar de este tema. María, ¿tú qué pensarías, o tú que como conocedora del tema y que te dedicas a apoyar a muchos empresarios, qué hay detrás del éxito? Pues detrás del éxito y de los CEOs, ¿no? Dueños, fundadores de empresa, pues siempre hay un humano. Generalmente vamos a darles asesorías o consultoría en el tema de su propio desarrollo y tratamos con muchas personas y por lo general, ya sean directores o los propios CEOs o los dueños, detrás de ellos siempre hay pues un humano al que no se le enseñó cómo triunfar en el tema de su propio desarrollo personal. Si hay un gran entrenamiento, tenemos personas brillantes intelectualmente con las cuales trabajamos, que tienen un tema de torpeza emocional o en la comunicación afectiva o efectiva. Entonces, pues el éxito se puede definir o se puede entender pues en términos económicos hoy día incluso, de las personas que llegan a los números, alcanzan los objetivos, pero pocas veces se ve, hoy día más, qué cantidad de rotación están teniendo esos líderes, qué tan exitosos son en su vida personal, qué tanto manejan sus miedos. Entonces es como una doble cara que tiene el éxito, ¿no? Porque sí se puede, podemos ver a una persona en la calle ¿no? Incluso en las revistas o de manera muy exitosa cómo triunfan en términos empresariales, pero cuando vemos al interior de la vida de esas personas, pues las más de las veces sí encontramos retos importantes en términos de relaciones, no solamente laborales, sino familiares. Wow. Entonces, escucho en esta parte que el éxito es muchas cosas, no solamente las posesiones financieras o las posesiones materiales, ¿no? Que está compuesto por muchas más, pero algo de lo que decías me llama mucho la atención y tiene que ver con toda la parte emocional, con cómo gestionamos nuestras emociones. Porque yo hasta donde recuerdo, pues a mí ni en la educación básica ni en la educación profesional me enseñaron, ni en mi hogar me enseñaron a gestionar mis emociones. Por lo menos ni siquiera sabía yo identificarlas, ¿eh? ¿Cómo va eso? Pues estamos en un cambio de cultura bien interesante. Históricamente hablando, pues estamos viviendo una crisis mundial pues, que tiene que ver con la pandemia, pero no solamente eso. Se han caído muchas estructuras del deber ser, de lo que solíamos traducir como lo normal. Y justamente una de las crisis principales tiene que ver con el tema emocional porque igual que tú, yo también y todas las personas con las que yo he trabajado, no recibimos una educación en cuanto a cómo traducir nuestras propias emociones, qué significan para mí, cuáles son mis valores, qué es lo importante.
Desde pequeños somos entrenados en la escuela a estar hacia afuera, a satisfacer nuestras necesidades a partir de obtener logros, de sacar buenas calificaciones, de cumplir con el deber ser, pero pocas son las instituciones, no, a menos que estemos hablando del terreno de la psicología, que se dedican a ayudar a las personas a cómo manejar sus miedos, a qué significan los dolores, incluso en el cuerpo, ¿no? Hoy día en la medicina, por ejemplo, ya se reconoce que somos una unidad y que no hay manera de que las emociones no afecten de manera positiva o negativa al cuerpo. Como las enfermedades son un reflejo de emociones mal manejadas o no reconocidas. Entonces, no nos enseñaron, nadie tuvo un entrenamiento en nuestra cultura y ni un lenguaje emocional. Se podría decir que somos analfabetas emocionales. Y entonces estamos viviendo grandes consecuencias de ello, ¿no? Porque, por ejemplo, países como Corea del Sur, que son primer lugar en educación, son el primer país que tienen más suicidios en jóvenes de 15 a 25 años de edad. Cada 40 segundos, según la Organización Mundial de la Salud, estas son cifras de ellos, que cada 40 segundos una persona se quita la vida en este mundo. Este año se arrojó la cantidad, porque no sabemos más, pero de acuerdo a su estimación, 300 millones de personas sufren depresión en el mundo. Entonces, bueno, son datos que son termómetro de cómo estamos al interior de la familia, porque pues es un reflejo, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Porque, bueno, hay suicidios en todas las edades, pero principalmente se dan en edades de 15 a 25 años. Entonces, los jóvenes son un termómetro de cómo estamos socialmente en términos de carencias, en términos de comunicación, en términos de educación emocional. Entonces, sí es grave en el sentido de que estos síntomas nos hablan de una gran necesidad de educarnos en el tema emocional, de qué está pasando, que nadie ve, por ejemplo, en el suicidio cuando una persona está deprimida y se muere a causa de que pues, se suicidó. Nadie lo vio venir, simplemente convivimos todos los días con personas y de repente las personas sobrevivientes, ¿no? De una relación de suicidio, se les llama sobrevivientes porque son pues eventos trágicos tremendos, que de pronto en su familia pues se les muere el hijo o el señor, ¿no? De la casa, el papá o la mamá, pero nadie se dio cuenta de que esto venía ya cocinándose años atrás incluso, y de repente pues el suicidio, que es como la máxima expresión de un problema mental o de una enfermedad mental como es la depresión, el culmen pues es el suicidio, ¿no? Entonces sí es un tema que especialmente nos ocupa como una necesidad social de primera necesidad. O sea, es algo que tenemos que voltear a ver porque es un tema que se echa debajo del tapete. A nadie le gusta el tema, ¿no? En las escuelas no se habla de ello, en las empresas no se habla de ello, ¿no? Hasta que ya ocurre y entonces es como se suicidó y es un tema que no se vuelve a tocar, simplemente se queda ahí, ¿no? Entonces, no sé cómo escuchas todo esto que Fíjate hablamos. que de lo que me comentas me surgen dos preguntas, que es lo que estaba ahorita anotando. Primero, ¿cómo identificar nuestras emociones? ¿Cómo hacernos conscientes de eso que estamos sintiendo? ¿Cómo saber diferenciar si lo que siento es miedo, si lo que siento es enojo, si lo que siento es alegría o lo que tengo es una profunda tristeza o incluso estoy llegando a un más allá de una simple tristeza? Estoy llegando a algo llamado depresión, que entiendo que también hay otra forma un poco más, creo que es la distimia, ¿no? Que es un poco más ligera, pero llegar a estados tan profundos como puede ser la depresión y la depresión con eso que conlleva. Y antes de cederte la palabra, es si yo no soy consciente de mis emociones y de lo que estoy sintiendo, entonces ¿cómo puedo ser consciente de la persona que tengo enfrente y cómo puedo identificar
las emociones de la persona que tengo enfrente y si pueden estar en un estado de aparente normalidad cuando en realidad no lo está. Claro. ¿Qué me platicas? Sí, bueno, pues todo empieza en uno mismo. De hecho, en nuestros talleres de comunicación, el primer tema es cómo te estás comunicando contigo mismo, porque la comunicación pues empieza en casa. ¿Y dónde es casa? Pues acá arriba, ¿no? Primero, y luego acá abajo, porque somos una unidad. Entonces, bueno, se ha descubierto, ¿no? A partir de años de estudio, ¿no? En cuanto al tema emocional y psicológico, que cada pensamiento que tenemos provoca un estado emocional. Tenemos alrededor de 15,000 pensamientos inconscientes durante el día, que son un diálogo sin voz, digamos, ¿no? Ese es algo que yo puedo pensar en imágenes o puedo pensar como en palabras, pero de acuerdo a ese diálogo yo estoy generando emociones. Entonces, por ejemplo, si yo siento que me falta el aire, que no tengo espacio, que estoy teniendo miedo, muy posiblemente esté teniendo angustia. De hecho, la angustia se define viene del latín angosto, ¿no? Que quiere decir estrecho. Una persona que está experimentando una emoción de angustia, pues no puede respirar, se le acaba el espacio, está teniendo terror, piensa con miedo, ¿no? Entonces, lo primero es identificar a ver, ¿cómo me estoy sintiendo? Porque de acuerdo a cómo me estoy sintiendo es como estoy pensando, va unido. Entonces, cuando ubicamos emociones, la pregunta es, a ver, pues, ¿qué te estás diciendo? ¿Cuáles son tus pensamientos? Y es increíble porque es mágico, ¿no? La terapia, las conversaciones, porque la persona puede escucharse a sí misma y entonces darse cuenta de cuáles están siendo sus pensamientos, porque estamos acostumbrados a no tener un contacto íntimo con nosotros mismos en primer lugar. Entonces, bueno, por ahí empieza todo. Es cómo te estás hablando a ti mismo de manera que si yo quiero sentirme alegre, pues ¿qué tendría que pensar? ¿Cuál tendría que ser mi diálogo interno? ¿Cuáles tendrían que ser mis pensamientos? Y entonces sí puedo yo hacer un tránsito a tener pensamientos positivos, a primero darme cuenta cuáles son mis pensamientos, de manera que yo los pueda gestionar, que yo los pueda cambiar, que pueda tener una inteligencia emocional y dominar mis emociones y no que mis emociones me dominen a mí, ¿no? Entonces, dominar emociones no significa reprimirlas, significa conocerlas, entrar en un diálogo con ellas. A ver, ¿por qué estoy teniendo angustia? ¿Por qué estoy teniendo miedo? ¿Qué es lo que estoy temiendo perder o qué es lo que estoy temiendo no alcanzar? Entonces, a partir de que yo me doy cuenta que estoy teniendo miedo y qué es a lo que le tengo miedo, decir, mira, pues estoy teniendo miedo a algo que no ha sucedido. ¿Cómo podría yo cambiar esta emoción? Bueno, voy a pensar qué podría yo hacer mejor y diferente. Entonces me meto en un diálogo y cambio mi diálogo mental, lo cual va a generar una emoción distinta. Y al yo pensar qué podría hacer mejor y diferente, por ejemplo, a lo que estoy teniendo miedo, me meto en otro tipo de narrativa y empiezo a pensar en las soluciones, en cómo resolver, en cuáles son mis posibilidades, cuáles son mis opciones, qué sí podría hacer y de manera mágica transito otra emoción y de repente ya estoy entusiasmado, ¿no? Entonces sí es muy interesante cómo la comunicación, sobre todo en la empresa, ahora nos contratan mucho para desarrollar, por ejemplo, en los directores, empatía con su gente, comunicación efectiva y afectiva, ¿no? Efectiva que tenga resultados y afectiva que pueda yo conectar emocionalmente con los demás. Entonces tú me decías, bueno, si yo no sé cómo me siento, quién soy yo, cómo voy a saber la persona enfrente, quién es, cómo la detecto, cómo la leo emocionalmente, ¿no? Entonces justamente la comunicación tiene que ver no tanto con lo que dice la persona verbalmente, sino cómo me está hablando la persona emocionalmente. Del 100% de la comunicación, lo que dice la persona es apenas un 10%, menos incluso que eso, ¿no? Lo que me está diciendo corporalmente es alrededor del 70%, perdóname.
sea, es muchísimo más lo que me dice la persona con su corporalidad, con su tono de voz. En el tono de voz yo puedo leer, escuchar qué emoción está teniendo la persona. De tal manera que yo pueda sí decirle, ah, mira, tú me estás hablando de esto, oye, noto que a lo mejor estás teniendo miedo, no sé si me equivoco, ¿cómo es esto? ¿No? Como empatizar con la persona para que la persona se dé cuenta y diga, ah, caray, pues sí se me nota, no, que estoy teniendo miedo, no, pues sí tengo miedo, entonces, bueno, pues vamos a resolverlo. ¿Por qué? Porque un líder tiene que manejar emociones, las de él mismo y emociones de su equipo o de las personas con las cuales está interactuando. ¿Por qué? Porque si él no aprende a administrar emociones, pues el negocio se viene abajo. Porque una persona, las acciones que hace están motivadas más por la emoción que por la razón, ¿no? Pensamos que somos seres intelectuales y en realidad, decía Maturana, que somos más seres emocionales que intelectuales. Lo que pasa es que no lo hemos llevado a la conciencia, no lo hemos reconocido. Y gran parte de la transición que estamos teniendo cultural y empresarialmente va en esa dirección de reconocernos como seres emocionales, comunicarnos desde una inteligencia emocional para gestionar emociones a favor de, no solamente del negocio, sino a favor de nuestras relaciones humanas, nuestras relaciones laborales. Porque bueno, estas cifras tan grandes, 300 millones de personas deprimidas en el mundo, pues nos habla de un aislamiento incluso dentro de la familia, ¿no? Porque no hay peor aislamiento que vivir acompañado y sentirse solo, no poder conectar afectivamente con las personas con las que vivimos y con las personas con las que trabajamos, ¿no? Entonces, un dato más, ¿no? Antes de ir a la siguiente pregunta, es, por ejemplo, ahora mis principales clientes que tengo en pandemia son de empresarios que no saben cómo inconformarse, cómo discrepar con el jefe. Se sienten abusados, pero no tienen el lenguaje para poner límites, para hablar de cómo se están sintiendo y todo lo manejan de dientes para afuera, ¿no? En los números, en el trabajo, en las metas, en lo que hay que lograr, pero no hablan de cómo ellos están cansados, están exhaustos, se están sintiendo abusados, se están sintiendo deprimidos, tienen miedo de que no saben cómo lograr esas metas y entonces estamos relacionándonos superficialmente, cuando sobre todo ahora que estamos teniendo una gran cantidad de empresas home office, pues la comunicación es todavía más un reto, dado que no nos podemos ver físicamente y enteramente, ¿no? Nos tenemos que estar viendo a través de pantallas. Entonces la comunicación sí se vuelve un reto mayor, emocionalmente hablando sobre todo, ¿no? Wow. Hay dos cosas que me impresionan. Primero, la cifra que dices de la cantidad de gente que en este momento está viviendo con depresión, que me gustaría ahorita ahondar un poquito en eso. Y el otro, que es un tema que también yo he visto con algunos de mis clientes, es, primero, el miedo que le tienen al miedo, cuando el miedo podría ser un gran aliado, pero si no sabes cómo manejarlo y cómo aliarte con él, pues el miedo incluso puede llegar a detenerte. Y el otro es el abuso que la gente está sintiendo en estos momentos, porque yo veo mucha gente trabajando muchas más horas, teniendo mucho más presión para dar resultados, porque los mercados en algunas áreas comerciales se están comprimiendo o se están limitando porque pues no hay tantos clientes como en otros momentos por las condiciones propias de esta crisis sanitaria que estamos viviendo, pero ellos justo me pasa que no saben cómo lidiar con esas emociones que están teniendo y se sienten abusados, se sienten muy presionados, pero tampoco son capaces de identificarlo. Y llegas al momento que puedes pensar que vivir de esa manera es la manera correcta, porque esa es la manera que las personas exitosas logran sus metas, porque trabajar 14, 15 horas sentado frente a una computadora aislado del mundo es lo que hace la gente que en realidad es exitosa. Y a veces, bueno, yo ahora me cuestiono mucho eso, porque no lo veía yo cuando era empleado,
porque cuando era empleado, pues estás dentro de esa vorágine de emociones y ver que los demás lo hacen y tú también quieres y quieres ser exitoso y no eres consciente de eso que está pasando. Cuando lo ves desde fuera, creo que te vuelves mucho más perceptivo y dices, híjole, yo también estaba metido ahí, pero cuando estás adentro, no. Y María, ¿cómo aprendo a gestionar mis estados emocionales? ¿Qué debería yo de hacer primero para conocerme y entenderme antes de siquiera pensar en ayudar a otros? Qué importante esto que estás diciendo. Yo también vengo de ahí porque también trabajé con horarios de oficina y yo terminé con un burnout, con una crisis en el hospital tremenda. Fue para mí un quiebre importante porque yo ya me dedicaba a esto, de decir, a ver, un paro en el camino, ¿no? ¿Por qué me está pasando, no? Trabajando 14 horas, haciendo coaching político, trabajando con políticos, temas de consultoría y sí, autoexplotándome sin horarios, ¿no? Porque te contratan por 8 horas, pero en realidad esto es una mentira. Se habla ahora del karoshi mexicano. El karoshi es una palabra japonesa que significa muerte por exceso de trabajo o muerte por estrés. Viene de Japón. En Japón es un fenómeno muy impresionante, ¿no? Y es un problema de salud social importante. Incluso te indemnizan si tú compruebas que la persona murió por exceso de trabajo con una cantidad importante. Y ahora se habla del karoshi mexicano. México ocupa los primeros lugares, no recuerdo si es primero o segundo lugar, en estrés laboral. Y se habla de un karoshi mexicano porque ya hay muertes por exceso de trabajo en México. ¿Por qué? Justamente por esto que decías, no se reconoce, no se hace consciente que mis necesidades, que estoy exhausto, que estoy cansado, que necesito parar, que necesito equilibrar. Entonces, hay una gran cantidad de adictos al trabajo. Adicto viene de adicere, latín, a no significa. Dicere es expresión, adicción significa no expresión, no significa vicioso, ¿no? Como se piensa. Entonces, un adicto es alguien que no expresa sus necesidades porque simplemente no contacta con ellas. Entonces, ¿cuáles son mis necesidades? Si vemos las principales, pues es descanso, comida, ejercicio, seguridad, ¿no? Están, si vemos, ¿no? En la pirámide de Maslow de las necesidades humanas, pues las fisiológicas ocupan la primera banda de la pirámide. Yo para ir a la segunda banda, tercera, cuarto y la última, que es autorrealización, tendría que satisfacer las primeras capas de esas necesidades, ¿no? Que son las básicas. Descanso, ejercicio, alimentación, seguridad, alimentación, ¿no? Me parece que ya la dije. Entonces, cuando una persona se salta esas necesidades básicas, empieza a tener un desequilibrio en todo su organismo. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo aprendo a gestionar emocionalmente? Pues detectando tu necesidad y te lo das. Detecta la necesidad y satisface esa necesidad. ¿De qué? Por ejemplo, yo necesito dormir al menos 7 horas para funcionar bien en un día. Necesito haber comido al menos 2 buenas comidas sustanciosas para sentirme de buen humor y estar contenta. No puedo saltarme el ejercicio porque además el ejercicio te genera endorfinas y otras sustancias químicas que necesitas para estar contento. Yo con eso puedo trabajar, te digo, más o menos 6 a 8 horas por día, pero bien, con energía. Después de 7 a 8 horas yo dejo de ser productiva. Incluso Warren Buffett, ¿no? Bill Gates, el mismo Anthony Robbins, que se dedica a coachear grandes empresarios, y ellos, los otros dos, son grandes empresarios, multimillonarios, tienen en su agenda diario un espacio de ocio. O sea, tienen bloqueado en su agenda un espacio en donde hacen lo que se les da la gana. Es un espacio para pensar. ¿Por qué? Porque todos lo necesitamos y hay una falsa creencia, me parece, esto que decías, que se cree que si trabajamos 14 o 16 horas al día,
eso es igual a éxito. Y eso está mal entendido, porque una persona que deja de satisfacer sus necesidades básicas, sí o sí se va a meter en problemas con ella misma. Y bueno, te lo digo no solamente por mí, con las personas con las que estoy trabajando, es indudable, ¿no? Cuando ellos tienen su ecuación, lo que ayudamos es hacer su ecuación de salud que integral, no solamente mental, emocional, física, laboral, sino que ellos para llegar a los números laboralmente, ellos tienen que tener esta ecuación de salud integral en su vida, que incluye, ¿qué? Pues sus necesidades básicas de descanso, de alimentación, de convivencia con la familia, de conexión significativa con otras personas, de ejercicio, y cada quien hace su ecuación, pero generalmente cae en lo mismo, y todas tienen que ver con un equilibrio en sus necesidades básicas, ¿no? Y de estudio, ¿no? Otras personas necesitan variedad, o salir a divertirse, hay personas que necesitan estar solos para equilibrarse, entonces es como de acuerdo hay que detectar quién es esta persona, qué está necesitando y dárselo, ¿no? Hay personas que se abruman estando rodeadas de otras personas y necesitan aislarse, ¿no? Para recuperar el equilibrio. Entonces, depende de cada quien, es como la necesidad que se va a satisfacer. Y bueno, hay incluso países que es mal visto que tú te quedes fuera de tus horas de trabajo. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa que tengas un equilibrio en tu vida personal, que tengas una vida personal, que te vayas a las 5 de la tarde a hacer lo que quieras, pero que no trabajes más de 8 horas al día. Entonces, bueno, ¿cómo ser consciente de eso? Pues a través del cuerpo, porque hemos sido educados para estar hacia afuera, para ser adictos, ¿no? Entonces te duele la cabeza y tienes una pastilla. Te duele el estómago y entonces el omeprazol. Te duele la garganta y pues no, nos han educado a tener el equivalente de nuestros dolores físicos, emocionales, ahora sabemos, con su equivalente en una sustancia química que viene a ¿qué? A callar lo que tú te estás diciendo física y emocionalmente, es decir, no hables, ¿no? O sea, le cortamos la cabeza al cuerpo para que no diga nada. Entonces, ¿cómo gestionarlo? Yo diría, suspende todo el arsenal de anestesia que le metemos al cuerpo para que hable, nos diga qué está necesitando, suframos la dependencia, ¿no? Y eso ahí evidencia, pues, cuál es la necesidad que tú estés teniendo en particular, ¿no? Porque tú le quitas al dolor de cabeza la aspirina y ¿qué te está diciendo ese dolor de cabeza? Que a lo mejor estás pensando, sobrepensando y pensando de más, cuando lo que en realidad necesitas es buscar la respuesta en tu lado emocional, ¿no? Entonces, no sé cómo escuchas hasta aquí esto, si te Sí, respondo. no, pues la verdad es que me fascina. Digo, escucho, pues ahí está el síntoma te está diciendo aguas, allá hay algo, ve atiéndolo, no lo enmascares o no le quites esa voz, porque esa voz es valiosa. Y el otro que también me llamó la atención que comentabas, ¿no? ¿Cuánto nos perdemos por llegar a algún lugar y ya no fui un padre que disfrutó de sus hijos, me volví un padre ausente, pero les di educación y les di dinero, pero no estuve presente y se lo perdieron ellos y me lo perdí yo. Pero quiero ir un poco más profundo ahorita al tema de las emociones, cuando llegamos ya a un tema que si bien lo otro no es sano, porque no ser conscientes de nuestras emociones, no darnos cuenta de lo que estamos sintiendo y arreglarlo, ya no es sano, y enmascararlo a través de una pastilla para el dolor de cabeza, para la gastritis, para lo que sea, pero creo que hay un tema que ya va mucho más profundo, y es cuando ya, y ahí voy a hablar desde el desconocimiento, porque creo que no me ha pasado, o quisiera pensar eso, es cuando llegamos a una tristeza tan profunda que simulamos que la vida va bien hacia los demás, pero que para nosotros ya no va bien. Y esa tristeza llega a ser tan profunda que nos desconecta en realidad del mundo, aunque a los ojos de los demás pudiera ser que pareciera que somos exitosos, que nos está yendo bien en la vida, que somos triunfadores. ¿Qué me platicas, María? Sobre todo porque yo sé lo que escribiste
en tu libro, ¿no? Sí, pues lo que pasa es que como nos educaron en un deber ser, por ejemplo, exitoso, ¿no? Hablando del éxito laboral o económico. Entonces, retomando esto que decías acerca de como papá, a lo mejor yo les di dinero, les di educación y siento yo que cumplí. Pero ¿qué pasa? Que siento un gran vacío o una gran tristeza, como decías, emocional. Me siento desconectado de los demás y todo, ¿no? Hacia afuera, lo que los otros pueden ver eh, y percibir de mí es que yo soy un ser exitoso porque tengo dinero, tengo todo lo que cualquier persona, de acuerdo al sistema, lo que te dice el sistema, que es la felicidad y que es el éxito, pues yo lo tengo, ¿no? Pero el interior de mí resulta que tengo un gran vacío. Ese vacío es el mejor regalo, si lo estás sintiendo, para escuchar. Es un regalo, ¿por qué? Porque es un mensaje de ti para ti que te está diciendo que hay algún valor importante que te está haciendo falta vivir. Entonces, la idea es que a partir de ese vacío tú detectes, porque ese vacío lo tratamos de llenar con tantas cosas. Esta vorágine consumista que se puede volver voraz e insaciable, no hay producto que alcance de acuerdo a tu sustancia de preferencia, ¿no? Porque puede ser el trabajo. Tú puedes trabajar 16 horas al día y ese vacío no se llena. Puedes ser adicto al alcohol, a las drogas, ¿no? A las pastillas psiquiátricas, puedes ser adicto al ejercicio o a las relaciones. Pero ¿qué pasa? Que ese vacío no se llena porque la sustancia de tu adicción, de preferencia, no corresponde al nivel de vacío que hay que llenar. Es decir, que no es un vacío que se pueda llenar con algo externo, sino que hay que mirar internamente y conectar con ese dolor o esa tristeza y decir, a ver, ¿a mí qué me está haciendo falta vivir? ¿No? Entonces, por ejemplo, en lo personal, un ejemplo que te puedo poner, algo que yo detecté que es vital para mí, es poderme mover. Yo necesito moverme físicamente, ¿no? Hacer ejercicio, irme a la montaña, correr, caminar, meterme a nadar, andar en bicicleta, andar en patines, caminar, lo que sea movimiento. A mí el movimiento me llena de vida. Yo me dejo de mover, que es lo que me pasaba a mí en la oficina. O sea, yo me metía a trabajar, me ponían en una computadora, no había ni ventanas en la oficina, 8 horas, ¿no? 10 horas, 12 horas, y de repente yo salía de ahí con el alma en mi maleta porque ya me había quedado vacía. ¿Por qué? Porque no estaba realizando mis principales necesidades, que era pues el movimiento, el estudio, la lectura, ¿no? Entonces retomando esto que decías, un papá, por ejemplo, que les dio dinero, educación a sus hijos, pero a la vez se siente inmensamente triste porque dice, bueno, me perdí de verlos crecer. Esa persona podríamos detectar que el valor que le hizo falta vivir, pues fue el acompañamiento directo, el conocer a sus hijos, el contactar con sus tristezas, con sus alegrías, el jugar con ellos, ¿no? Por ejemplo, el tema, otro valor importante, ¿no? Que tiene que ver con el juego. Qué importante tener momentos de juego en el día. ¿Juego de qué? De lo que quieras. Puede ser juegos de mesa, ¿no? Como los señores buscan, ¿no? Jugar dominó una vez a la semana o irse con sus amigos al golf o al tenis o incluso los adolescentes se metan a jugar videojuegos. ¿Por qué? Porque también están interactuando con otras personas, se están conociendo, tienen retos, ¿no? Entonces, creo que el paradigma que se cayó, que tiene que ver con el lado emocional, que tiene que ver con el lado femenino, que también es del hombre, ¿no? Porque el tema de la crisis del feminismo no es un tema de género, es un tema humano, porque el hombre pues también tiene el hemisferio derecho femenino, ¿no? El emocional, que es decir, que nuestra crisis no es de géneros, nuestra crisis es humanitaria, nuestra crisis es de humanidad, de cómo vivir de manera completa. No es no maltrates a la mujer, no, no te maltrates a ti, empezando por tu parte femenina, porque los hombres que han tenido un gran reto también en este sentido. Hay un documental precioso que les recomiendo muchísimo, que se llama The Mask Behind You Live In,
en español es La máscara detrás de la cual vives. Es un documental de Estados Unidos, cómo hace un análisis que a partir de este analfabetismo emocional que existe tan solo en Estados Unidos, como un estudio que hicieron, es consecuencia de toda la violencia que ellos viven, en donde su máxima expresión son los shootings, ¿no? Los tiroteos que tienen en las escuelas, que ellos tienen un grave problema de violencia. El principal es ese, ¿no? Estas personas que se suben a un edificio y matan 50 personas, o los chavitos que llegan a la escuela y matan a sus compañeros. A ver, lo estudiaron a fondo y dijeron, ¿qué está pasando aquí? Ah, bueno, pues que tienen un tema de represión emocional brutal, que va a salir por algún lado, porque el que tengamos este analfabetismo emocional no significa que estemos a salvo de ello. Al contrario, estamos pagando un alto precio. Vemos los síntomas de suicidio, depresión y shootings en Estados Unidos, por nombrar algunas cosas, pero hablamos también de cáncer, de paros cardíacos, de ataques de ansiedad, de adicciones, ¿no? Entonces tiene un alto costo. Entonces creo que el tema emocional debiera ser ahora el corazón de los temas que nos ocupan en todas las instituciones, desde las educativas hasta las políticas gubernamentales, internacionales, de políticas públicas, de políticas de salud. ¿Por qué? Pues porque los síntomas es como ir o sea, te duele una muela, pues vas al dentista que te la saque. ¿Qué nos está doliendo socialmente? Pues nos está doliendo socialmente los síntomas que tienen que ver con un tema de vivir de manera completa en lo individual, para eso poderlo reflejar socialmente. No sé si te contesto, Miguel. No, claro. Y quisiera ahora hacerte una pregunta. ¿Por qué escribir un libro que habla acerca del suicidio? Pues justamente es como un poco lo que hemos venido hablando hasta ahora. Yo tuve una depresión, no sabía yo que estaba deprimida, tuve una depresión de los 15 años a los 25 años. Y fue una depresión muy fuerte porque el principal reto que yo tuve, el principal problema, es la ignorancia. Es decir, yo no sabía que tenía una depresión y me dediqué a estudiar, ¿no? Porque pues es el deber ser, hay que ser alguien en la vida. Entonces me metí a estudiar filosofía para pensar, ¿no? Para pensar la vida y tener todas las respuestas posibles. ¿Y qué pasó? Que yo terminé filosofía con mención honorífica con una depresión suicida, ¿no? No sabía qué me pasaba, ¿no? Yo me acuerdo en la noche de la premiación, me fui sola, no le avisé a nadie. O sea, mi familia no se enteró que yo ese día me graduaba. Y me dieron el premio, la mención honorífica. Y yo salí de ahí con mi premio. Me sentía inmensamente triste. O sea, era una tristeza que no podía explicar. Luego tengo un accidente y cuando me entero yo que estaba deprimida, empiezo todo un proceso, me apasiono del tema. Eso fue hace más de 20 años. Y desde entonces, bueno, pues ya ahora con el tema de la crisis pandémica, sentí que era un momento idóneo para recoger como esta experiencia que tuve en términos no solamente de crear empatía con la gente, con los adolescentes, con las mujeres y hombres, ¿no? Que padecen esta enfermedad que es la depresión, eh, sino para dar el ABC o las claves para salir de ella, ¿no? Es decir, el libro acerca del suicidio es una propuesta para que la persona sepa qué es lo que la causó en términos de pensamientos, cómo creamos emociones, claro, y cómo éstas se agravan a partir de no hacerles caso, de ignorarlas y de callarlas a partir de nuestras adicciones, ¿no? O a partir de, sí, de no escucharlas. Y cómo esto, cuando una persona ya tiene pensamientos suicidas, porque cuando ya está suicida quiere decir que el problema ya está muy profundo, cómo hacer un alto y cómo ese alto
cómo el mismo pensamiento suicida te puede catapultar 180 grados hacia una vida de cambio en el cómo sí quiero vivir, quién sí soy, qué valores me está haciendo falta vivir, cómo lograrlos. Entonces el libro tiene varios ejercicios de manera que tú puedas descubrir cuáles son tus valores que no estás detectando, cuáles son los valores, qué es lo que me duele, ¿para qué? Para ir por ello, para poner límites al maltrato también, ¿no? Porque hay un tema de violencia verbal que no se ha detectado, ¿no? En la comunicación venimos de una cultura que invalida, por ejemplo, en las empresas damos retroalimentación en tus áreas de oportunidad y no nos damos cuenta que estamos maltratando al colaborador. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo darle una retroalimentación positiva, en cómo hacer mejor y diferente. En vez de eso, lo enfocamos en lo que hace mal. Entonces, esta violencia que viene desde casa, que se agrava también en las empresas o las personas con las que nos casamos, si no la detectamos, esto también podemos caer en depresión. Entonces el libro también da las claves para que tú te des cuenta si estás en una relación de abuso laboral o en un abuso familiar verbal y cómo detectarlo y luego cómo resolverlo, porque hay que detectar el problema, poderlo nombrar, porque si no lo podemos nombrar, pues no lo podemos resolver, ¿no? Wow. Me dejas muchos pensamientos eh, y uno tiene que ver con algo que quizás hace ratito te dije, ¿no? ¿Cómo puedo saber si, digo, yo te voy a decir, pues yo no sé si en algún momento de mi vida he estado deprimido, pero no lo sé, no porque no lo haya estado, porque yo puedo decir no lo sé, porque pienso en, ahorita hablabas de los abusos laborales, pues soy abusado porque lo permito, pero ¿por qué lo estoy permitiendo? ¿Qué hay detrás de esa permisividad que le doy yo al otro, ese derecho que le doy al otro de ser abusado? ¿O cuáles de mis conductas son totalmente autodestructivas, pero no estoy siendo consciente de esas conductas? Por ejemplo, el abuso de sustancias, el abuso del alcohol, el abuso de la misma azúcar, o adicto al sexo, o cualquier otra adicción que pudiera existir, porque incluso ser vigoréxico tiene una implicación negativa, porque el ejercicio es sano hasta cierto punto. Claro. Después de ahí ya no es tan sano. Y digo, bueno, pues yo veo de repente venían imágenes de ciertas personas y decía, híjole, pues no me había dado cuenta de estos comportamientos o de este otro comportamiento que aparentemente nacen de unas ganas muy fuertes de querer lograr algo, de llegar a algún lado, sintiéndonos exitosos, ajá, porque creo que el éxito tiene muchas interpretaciones y a veces no son del todo tan sanos. Pero bueno, María, aquí nos podemos seguir tú y yo plática y plática por un chorro de tiempo. Pero bueno, pues finalmente vamos a necesitar cortar en algún momento. Para mí es importante que nos platicaras dónde puedo ir a conocerme más, qué debería yo de estudiar y si eso que yo debería de estudiar para conocerme, para conocer mis emociones, para conocerme más profundamente, para saber qué me mueve, qué me motiva, qué me hace levantar temprano o qué me hace no levantarme, ¿dónde lo puedo hacer? Y si tú eres una persona que ayuda a capacitar a que nosotros descubramos eso. Sí, claro, bueno, sí hay recursos destinados a ello hoy día, ¿no? Incluso en México, por ejemplo, puedes llamar a Locatel y te asignan un psicólogo gratuito, ¿no? Si estás en una crisis importante. Si estás en un quiebre suicida, puedes ir a cualquier sala de urgencias en un hospital, te atienden. Y bueno, también yo tengo de manera permanente y en distintas fechas un taller de comunicación afectiva y efectiva, es decir, efectiva enfocada a resultados y afectiva enfocada a emociones, y de educación emocional, es cómo detectar. Y esto es la siguiente fecha que tengo, es a finales de noviembre, 24, 25 y 26. Son 3 horas por día, son 9 horas de taller en total. Está muy accesible, entonces, bueno, les podemos dejar los datos acá abajo a las personas que estén interesadas, que puedan entrar. En el libro que escribí doy mucha información, pero de cualquier manera, si algo de lo que hablamos aquí te hizo sentido y de manera inmediata quieres contactar, puedes hablar a cualquier línea de ayuda que hay en tu ciudad
en algún hospital, siempre tienen teléfonos de psicólogos que pueden atenderte de manera inmediata, ¿no? Y, y bueno, al respecto de esto, lo que decías casi al terminar, ¿no? Al preguntarme esto, los síntomas de la depresión primero es pensamientos de muerte, eso ya es un foco rojo y no hay que ignorarlo. Cuando una persona dice me voy a suicidar, hay que creerle, ¿no? Y hay que atenderla. Y el tema de las adicciones es un tema de pérdidas de qué, o sea, es cómo saber, ¿no? Tú me dices, yo no supe si estuve deprimido. Bueno, ¿cómo te sentías? ¿Te sentías fortalecido o te sentías débil? Entonces, yo te diría, ¿cómo saber si una persona, si yo estoy pasando una depresión, qué pensamientos estoy teniendo? Si son de pérdida de sentido y si lo que haces durante el día te suma o te resta. Si te resta y te debilita, aguas, porque si sigues repitiendo eso todos los días se va a convertir en una bola de nieve imparable. Pero si lo que haces te suma y te fortalece, vas por buen camino, ¿no? Entonces, pues es lo que yo te podría decir hasta aquí, para no seguirnos, ¿no? Porque el tema sí da para muchísimo. No, es que aquí nos podemos echar un día completo y no haber acabado. Exacto. Pero bueno, pues María, yo te agradezco el haber estado aquí con nosotros, el haber compartido esto que es tan importante y que a veces no nos detenemos a pensar, porque no nos detenemos a pensar muchas veces en qué estamos sintiendo y a veces ni siquiera somos conscientes de eso que estamos sintiendo, no le podemos poner siquiera nombre, ¿no? El otro día que platicábamos de un cuento de Jorge Bucay, ¿no? Del enojo o la furia y el miedo, ¿no? Creo que es un cuento, la verdad no me acuerdo bien de él, pero creo que es un cuento maravilloso porque a veces, pues detrás de esa furia lo que en realidad estamos sintiendo es miedo, no es eso que nosotros de repente identificamos. Yo te agradezco mucho por esto que nos regalas, por regalarnos tu tiempo, por regalarnos tu conocimiento. Si la gente quisiera contactar contigo, ¿a dónde te puede escribir o a dónde te puede llamar? Claro, bueno, mi teléfono es 555-438-3274 o en mis redes sociales que podemos incluir acá abajo, ¿no? Yo cambié mi página que era Human Development, cambió a María Gabriela C, me parece, .com, pero acá abajo las añadimos con mucho gusto y si quieres ese cuento que es precioso, lo podemos también incluir a las personas que nos escriban. Les podemos regalar alguna herramienta también de la escucha, por ejemplo, cómo escuchar activamente. Entonces, bueno, una invitación a todos y con todo cariño, para lo que necesiten, estoy para servirles. Pues María, yo me despido de ti, te agradezco nuevamente. La verdad que creo que lo que nos regalas es invaluable. Y ahorita que dijiste escucha, bueno, mi mente voló porque también es otro tema enorme que nos ocuparía mucho tiempo aprender a escuchar. Pero bueno, María, te agradezco mucho. Pues no sé si quisieras compartirnos algo último antes de despedirte. Pues, ¿qué será? Pues el tema del éxito, ¿no? Como empezamos, yo creo que el éxito tiene que ver con la capacidad de ponerse en causa sobre la propia vida. Es decir, yo soy exitosa en la medida en que yo me siento creadora de mi vida, de mi día de hoy, en vez de estar en efecto de la vida, ¿no? Para mí el éxito es poder crear la vida que yo quiero interna y externamente y no al revés, ¿no? Que la vida me atropelle y me pase por encima, ¿no? Perfecto. Pues muchísimas gracias, María. Y bueno, pues nos despedimos. Yo soy Miguel Chanona y cambio los resultados de las empresas cambiando la vida de las personas y nos escuchamos en la siguiente sesión. Hasta luego.